Bienvenidos, amigos. No suele ser difícil encontrar algún debate en el que se intenta argumentar que un único país venció el segundo conflicto a escala mundial. No es extraño, entre quienes defienden esta argumentación, que este debate se divida entre las dos mayores naciones, las principales potencias económicas, industriales y militares, que resultaron a mediados de los años 40, una vez terminado el conflicto, la Unión Soviética y Estados Unidos. Si bien es cierto que el Imperio Británico perdió de manera importante su relevancia mundial tras el conflicto, y sus fuerzas armadas, quizás a excepción de la Royal Navy, no tuvieron el mismo protagonismo y a la misma escala que soviéticos y estadounidenses, no deberíamos menospreciar la aportación británica a la victoria aliada. El Reino Unido, a pesar de su entre comillas menor aportación, fue tan crucial, si no más, que Estados Unidos o la Unión Soviética. Sin la ayuda del Reino Unido, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, sin la aportación de cada uno de estos países, si excluyésemos a uno de los tres, el resultado del conflicto hubiese dado un giro drástico. Así que, por lo menos para mí, fueron estos tres países, juntos, principalmente, los vencedores del conflicto. Aunque antes de continuar, permitidme un momento de vuestra atención. Althaya os presenta una apasionante colección de los vehículos ligeros que tuvieron un papel protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Reproducciones a escala 1:43 de los vehículos de primera línea de todos los bandos, destinados a misiones de transporte, de enlace o de observación, entre otros. Todos ellos testimonios del principal conflicto bélico del siglo XX. Estas fieles reproducciones están realizadas en metal y plástico inyectado y pintadas a mano, y han sido especialmente seleccionadas y supervisadas por expertos en historia militar para garantizar su rigor e interés, tornando estos modelos en una oportunidad única para los coleccionistas más exigentes. La colección incluye no solo vehículos de la Segunda Guerra Mundial, sino también de los años anteriores de preguerra. Y es que esta es una obra editorial de gran valor histórico. Además, junto a cada miniatura, tendréis un fascículo realizado por expertos en historia militar, donde se repasan las características de los vehículos y muchos otros datos e historias de la Segunda Guerra Mundial. No perdáis esta oportunidad única y suscribiros a esta colección, que ya está disponible en la web de Althaya. Pero esperad, que esta increíble oportunidad no termina aquí. Si accedéis desde el enlace que encontraréis en la descripción de este vídeo, y también fijado en los comentarios, y os suscribís a la colección desde el enlace antes del 10 de septiembre, además, recibiréis de regalo, exclusivo, el mítico Jeep Willys en escala 1:24. Pero además, también, entre otros regalos, recibiréis un camión Krupp Protze KFZ70 6x4, un cañón ligero de 37 mm Pak 36, figuras de los soldados alemanes, así como también la base y algunos elementos decorativos extra para poder montar un diorama a escala 1:43 de 25 x 15 centímetros de tamaño y completamente detallado. Asimismo, podéis acceder a la espectacular colección de los diferentes automóviles utilizados por los líderes de las potencias aliadas y de los países del eje, una colección de lujo. Suscríbete ahora a Coches Militares de la Segunda Guerra Mundial de Althaya, la colección de miniaturas a escala 1:43 que ofrece un repaso a la Segunda Gran Guerra a través de los vehículos ligeros de todos los bandos. Ya podéis suscribiros a esta colección única clicando en el enlace que encontraréis aquí abajo. No dejéis escapar esta oportunidad ni los regalos adicionales que os ofrece Althaya en exclusiva. En junio de 1940, Francia cayó dramáticamente en pocas semanas frente a la moderna doctrina alemana. El Reino Unido, liderado por Churchill, habiendo perdido todo el equipo de la fuerza expedicionaria, sin ejército, aislado y haciendo frente a las poderosas fuerzas armadas alemanas, por ejemplo, podía haber optado por firmar la paz con Alemania. Las opciones de vencer en 1940 a Alemania eran prácticamente nulas. Aún y así decidieron defender la isla a cualquier precio, defenderse en las playas, en los campos y en las calles. Poco después, en la decisiva batalla de Inglaterra, la Fuerza Aérea Germana perdió 2.000 aviones de combate, entre cazas y bombarderos, además de 2.500 pilotos y tripulantes. Menos de un año después, al inicio de la Operación Barbarroja, la Fuerza Aérea Soviética perdió 4.000 aeronaves, apenas en los 3 primeros días de la campaña. ¿Os imagináis el refuerzo que hubiese supuesto para Alemania disponer de 2.000 aviones adicionales, incluidos los veteranos pilotos caídos en la batalla de Inglaterra, para golpear al ejército soviético en 1941? Si Gran Bretaña no hubiese resistido y hubiese firmado algún tipo de paz con Alemania, no tan solo la Fuerza Aérea sería más poderosa,
Si no he contado mal, para entonces, en 1941, Alemania tenía desplegadas en los demás frentes, desde Noruega, Francia y hasta en el norte de África, 39 divisiones de infantería, una división motorizada y 6 divisiones Panzer, lo suficiente para atacar a la Unión Soviética con un cuarto grupo de ejércitos. Probablemente no lo habría hecho, la logística sería aún más complicada para Alemania, además que los germanos, a diferencia de otros países, solían intercambiar estas divisiones enviándolas a Occidente para darles descanso y reponer las pérdidas. Pero sin duda, si no fuese por el Reino Unido, Alemania tendría muchos más recursos materiales y humanos para dirigirse a Moscú. En 1941, en la Operación Barbarroja, la Unión Soviética se defendió prácticamente en solitario. La URSS ya había recibido algo de ayuda en diciembre de 1941 mediante la Ley de Préstamo y Arriendo, pero en tan poca cantidad que no podemos decir que fuese decisiva para la defensa soviética. Aunque el Reino Unido hubiese firmado la paz, y teniendo como ejemplos Leningrado o Stalingrado, se me hace casi imposible de creer que Alemania hubiese tenido éxito en conquistar Moscú, una ciudad mayor que las otras y más importante, por lo que la resistencia hubiese sido mucho mayor aún que en Stalingrado. Las tropas alemanas no tenían ventaja en combates urbanos. De igual modo, sin la ayuda estadounidense mediante la Ley de Préstamo y Arriendo, se me hace casi imposible de creer que el ejército soviético hubiese conseguido llegar a Berlín. Aunque vamos a continuar con la cronología correcta. La Ley de Préstamo y Arriendo, la ayuda estadounidense a la Unión Soviética, empezó a ser considerable desde mediados de 1942, aumentando aún más desde 1943. La maquinaria especializada estadounidense contribuyó a que, por ejemplo, un T-34 llegase a ser fabricado en torno a 3 veces más rápido, en cuanto a horas hombre se refiere. Las raciones de combate soviéticas eran estadounidenses. El soldado soviético fue alimentado con toneladas, millones de toneladas, de alimentos estadounidenses. Un tal de Napoleón Bonaparte dijo que un ejército marcha sobre su propio estómago. Si la Unión Soviética hubiese tenido que fabricar por sí sola maquinaria, raciones, millones de botas para los soldados, centenares de miles de camiones, etcétera, etcétera, los números de su industria bélica hubiesen disminuido en todos los sectores, al tener que derivar su capacidad industrial y humana a diferentes industrias igualmente necesarias. Sin Estados Unidos, la Unión Soviética, sin duda, sería más débil, o menos poderosa, como lo queráis ver. En 1943, a pesar del cambio de marea, Stalin continuaba a pedir enérgicamente la abertura de un segundo frente. En ese año, en Kursk, la a veces poco apreciada aportación británica sería, nuevamente, crucial. La inteligencia británica informó detalladamente a los soviéticos de los planes alemanes para atacar el saliente de Kursk. A pesar de conocer los planes y de tener tiempo para preparar una extraordinaria defensa, las bajas soviéticas en Kursk fueron realmente muy elevadas, casi dramáticas. En Kursk, sin la ayuda occidental, la Unión Soviética hubiese podido sufrir un revés de considerable magnitud. En esos días, británicos, estadounidenses, canadienses, etc., desembarcaron en Italia, en Sicilia, provocando que la ofensiva alemana en Kursk se detuviera definitivamente. Un ejemplo más donde la coordinación y el esfuerzo conjunto de británicos, soviéticos y estadounidenses fue crucial. En el norte de África fue la entrada de Estados Unidos lo que desequilibró definitivamente la balanza a favor de los británicos, tornando viable la posterior invasión y capitulación de Italia, y posteriormente la invasión de Normandía y liberación de Francia. Sin Estados Unidos, el Reino Unido no hubiese sido capaz de operaciones de tal magnitud, afectando negativamente, a su vez, en los resultados y esfuerzos de la Unión Soviética. Sin lugar a dudas, la Unión Soviética fue quien cargó con el mayor desgaste del ejército alemán. Yo no tendría en cuenta las bajas sufridas, ya que el caso de la URSS es algo particular, pero sí las bajas provocadas, el número de batallas y la extensión en el tiempo de ellas. A mediados de 1943, tanto británicos como estadounidenses empezaron la campaña de bombardeos estratégicos, con fuertes pérdidas, que limitaron considerablemente la industria bélica alemana e incluso acabaron con el vital combustible sintético. En el caso de la Unión Soviética, como decía, al igual que con los alemanes y Moscú en 1941, se me hace imposible de creer que el ejército soviético hubiese conseguido llegar a Berlín sin la ayuda occidental. Sin los 400.000 camiones estadounidenses, la logística soviética para llegar a Berlín sufriría enormemente.
debiendo, por ejemplo, fabricar menos carros de combate para pasar a fabricar camiones, o botas militares, o comida, o aviones, y un largo etcétera de materiales estadounidenses. La cantidad de material bélico se hubiese resentido fuertemente, y sin una buena logística, un ejército no avanza. Sin una industria alemana siendo atacada, o sin otros frentes para defender, la situación soviética hubiese sido más dura. Para 1945, el ejército soviético estaba muy cerca de tocar el máximo de su capacidad de movilización, y durante todo el conflicto, las bajas soviéticas superaron las bajas alemanas. A mediados del conflicto, por poner dos ejemplos más, la Luftwaffe no se hubiese desgastado contra pilotos británicos y estadounidenses, y los recursos de las V1 o V2 se hubiesen destinado, de una manera u otra, también contra la URSS. La Unión Soviética cargó, sin dudas, con el mayor peso en batalla contra Alemania, pero ¿hubiese podido derrotar ella sola a Alemania, invadir también Italia, liberar Francia y derrotar también a Japón y a su poderosa flota naval? Porque aunque nos solemos centrar más en el teatro europeo, en el Pacífico, Japón también formaba parte de las potencias del eje, de la Segunda Guerra Mundial. Sin el Reino Unido, Estados Unidos hubiese podido ayudar menos a la Unión Soviética. Y sin las Islas Británicas, se le hubiese dificultado enormemente a los Estados Unidos el poder atacar en la Europa continental, y por lo tanto, indirectamente, también ayudar con ello a la URSS. Sin la ayuda de Gran Bretaña, sin la de Estados Unidos, o sin la ayuda de la Unión Soviética, si fallase uno de estos tres aliados accidentales, no se hubiese vencido la Segunda Guerra Mundial, tal como la conocemos, que al final es lo único que importa, el cómo realmente sucedió. Así que, por lo menos para mí, estos tres países, principalmente, en mayor o menor medida, de un modo u otro, fueron los vencedores, en conjunto, y de manera crucial, del segundo conflicto, a escala mundial. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.